Todos hemos sentido alguna vez esa punzada de dolor abdominal, ese momento que te detiene en seco y dispara todas las alarmas. Pero, ¿qué pasa después? Cuando esa sensación llega a una sala de urgencias, ¿qué sucede en la mente de un médico? Hoy vamos a adentrarnos justo en eso, en el razonamiento clínico detrás del diagnóstico del llamado abdomen agudo. Tenemos como base un documento muy detallado que desglosa este proceso de una forma súper estructurada. La misión, digamos, es entender cómo se pasa de un síntoma general y alarmante a un diagnóstico específico y, pues, a un plan de acción. Bien, vamos a desglosar esto. El primer paso que menciona el documento es algo llamado listado de problemas. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es una herramienta clave. Es la forma de organizar los hallazgos clínicos que de verdad importan. O sea, lo que sacas de la historia del paciente, del examen físico. Exacto. Pero no es una simple lista de todo. Es una selección cuidadosa de los datos que son anormales, los que son significativos, y se formulan de manera muy precisa. La precisión parece ser la palabra clave aquí, ¿no? El texto da un ejemplo muy bueno. Dice que no es lo mismo anotar disnea que formularlo como disnea progresiva desde hace 2 semanas. Justo. Es la diferencia entre un dato vago y una pista real, una pista concreta. Y con esa lista, ¿qué se hace? Esa lista es el cimiento para el siguiente paso, el diagnóstico sindrómico. Esto es reconocer que un conjunto de signos y síntomas se presentan juntos, forman un patrón, un síndrome. O sea que abdomen agudo es en sí mismo un diagnóstico sindrómico. No es la enfermedad final, sino como una etiqueta inicial. Precisamente. Es un síndrome clínico, un patrón caracterizado por ese dolor súbito o intenso que podría, y esto es lo importante, requerir cirugía. Entiendo. ¿Y este enfoque de síndromes, qué ventajas tiene? Pues mira, tiene varias. Primero, en urgencias te permite tomar decisiones rápidas sin esperar todas las pruebas. El tiempo es oro. Claro. Segundo, optimiza los recursos. Y tercero, y esto es muy importante, te protege de los sesgos cognitivos. ¿Cómo te protege? Al agrupar todo en un síndrome, te obliga a ver el panorama completo. No te fijas solo en un síntoma, como la fiebre, por ejemplo. Te aleja de ese error de anclarte en una sola idea, del que seguro hablaremos más. ¿De acuerdo? Ya tenemos un síndrome, pero aquí es donde se pone interesante. El material habla de la necesidad de un diagnóstico topográfico. ¿Qué significa eso? Significa ponerle una dirección al problema. Es la localización anatómica. Como en un mapa. Exacto. El síndrome puede ser abdomen agudo inflamatorio. Eso es el qué está pasando. Pero la topografía te dice el dónde. Fosa ilíaca derecha. Y saber el dónde lo cambia todo, me imagino. Totalmente. De repente, la lista de posibles culpables se reduce drásticamente. Ya no piensas en el estómago. Piensas en el apéndice, en el ovario derecho. Entendido. El qué y el dónde. Y esto nos lleva al núcleo del proceso, el diagnóstico diferencial. Así es. Ahora, con esa información, construyes tu lista de sospechosos. El diagnóstico diferencial es una lista de las posibles enfermedades que podrían estar causando ese cuadro clínico, en ese lugar específico. ¿Y por qué es tan importante hacer esa lista? Uno pensaría que lo ideal es ir directo a la respuesta correcta. Bueno, el principal beneficio es que te obliga a mantener la mente abierta. A no casarte con la primera idea. Justo, evita de cierre prematuro, que es una de las causas más comunes de error. Y además, te ayuda a elegir las pruebas diagnósticas de forma mucho más racional. No pides estudios a lo loco. El proceso suena muy lógico, pero es fácil cometer errores. La fuente incluye una tabla muy reveladora sobre los errores más comunes. Hablemos de algunos. El primero es la fijación en un solo diagnóstico o sesgo de anclaje. Ese es el más común y peligroso. Te aferras a la primera hipótesis que parece probable. El texto pone un ejemplo clásico. Un paciente con dolor abdominal y diarrea. El cerebro salta a gastroenteritis. Es común, parece encajar. Y el peligro es que dejas de buscar otra cosa. Exacto. Dejas de buscar activamente signos de algo mucho más grave como una peritonitis, que al principio puede parecerse. Y la buena práctica que recomienda el texto es, básicamente, obligarse a considerar al menos 3 a 5 diagnósticos. Lleva a otro error, que es como el primo hermano del anclaje, el sesgo de confirmación. Este me suena peligrosamente familiar, y no solo en medicina. Es cuando buscas datos que apoyan lo que ya crees, ¿no? Totalmente. Buscas lo que confirma tu hipótesis e ignoras lo que la contradice. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues tienes que hacer activamente lo contrario.
Tienes que ser el abogado del diablo de tu propia teoría. Si crees que es apendicitis, pregúntate, ¿qué dato me demostraría que no lo es? Es un ejercicio de humildad intelectual que salva vidas. ¡Wow! Hay un punto fascinante que menciona la fuente. Contrasta la ley de Occam con la ley de Hickam. Todos conocemos la navaja de Occam. La explicación más simple suele ser la correcta. Pero la ley de Hickam, Es que es un duelo de titanes del pensamiento clínico. La navaja de Occam es muy útil. No busques 5 enfermedades si una sola puede explicarlo todo. Y la mayoría de las veces, funciona. pero Pero el principio de Hickam es el contrapunto realista. Dice en esencia que un paciente puede tener tantas enfermedades como se le dé la gana. suena casi a chiste, pero la implicación es muy seria. Es serísima. Es un recordatorio de que a veces la realidad es compleja. A veces la respuesta no es A o B, es A y B. Se pueden tener dos problemas a la vez. Exacto. Confiar ciegamente en Occam puede hacer que omitas un segundo diagnóstico, y eso puede ser fatal. Y para evitar eso, el material menciona una mnemotecnia. Vindicate. Sí, es una de varias, pero es útil. Es un acrónimo que funciona como una lista de chequeo mental. Te obliga a pensar en diferentes categorías. V de vascular, I de infeccioso, N de neoplásico, y así. Es para no olvidar ninguna posibilidad. Muy bien. Hemos visto la teoría, la estructura. Ahora vamos a verlo en acción con el caso clínico que se presenta. Se trata de una mujer de 25 años con un dolor abdominal de aparición súbita. Perfecto. Vamos a seguir el método. Primero, los datos clave. Mujer joven, dolor súbito, muy intenso, en la fosa ilíaca derecha. Y el dolor empeora con el movimiento. Y aquí viene el dato crucial, ¿no? Aquí viene. Tiene un atraso menstrual de 1 semana y no usa métodos anticonceptivos. Uf, esa es una bandera roja gigante. Enorme. Además, los análisis de sangre ya muestran leucocitosis. O sea, los glóbulos blancos están altos, lo que grita inflamación. Con estos problemas sobre la mesa, pasamos al diagnóstico diferencial. La tabla del caso es muy clara. Se consideran varias opciones, pero 2 diagnósticos saltan a la vista por los antecedentes: embarazo ectópico y torsión de quiste de ovario. Y aquí vemos el razonamiento. Tomemos el embarazo ectópico. A favor. Mujer en edad fértil, activa sexualmente, sin anticoncepción, con atraso. El cuadro es del libro. Pero también hay argumentos en contra. Exacto. En contra, la paciente está estable, su presión es normal. Esto hace menos probable una ruptura con una hemorragia masiva, que es la gran emergencia del ectópico. ¿Ves cómo se sopesa todo? Sí, no se da nada por sentado. Entonces, el plan diagnóstico se diseña para resolver esta duda. Resultado, positiva. Ok, embarazada está. ¿Pero dónde? Esa es la segunda pregunta. Para eso se pide una ecografía abdominal y pélvica. Y aquí es donde la historia da un giro que demuestra por qué todo este proceso es tan importante. Totalmente. Porque la ecografía revela 2 cosas distintas. Primero, en la fosa ilíaca derecha, encuentran un apéndice inflamado engrosado. Son signos claros de apendicitis aguda. Un momento. Apendicitis. Pero, ¿y el embarazo? Ahí está el segundo hallazgo. La ecografía pélvica muestra el útero, y dentro del útero, un saco gestacional. Un embarazo normal de 5 semanas. No puede ser. Estaba dentro del útero, no en las trompas. Entonces, ¿el diagnóstico final no era 1, sino 2? El diagnóstico final es apendicitis aguda no complicada más un embarazo intrauterino de 5 semanas. ¡Wow! Este es un ejemplo perfecto, una demostración del libro del principio de Hickam en acción. La paciente tenía 2 enfermedades a la vez. Sí, el atraso menstrual era por un embarazo normal, pero el dolor agudo era por una apendicitis. Lo que, claro, lleva a un plan de manejo muy específico: ingreso, antibióticos, analgésicos y planificar la cirugía para quitar el apéndice, con cuidado por el embarazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vemos que este proceso estructurado no es un ejercicio teórico. En este caso, impidió que los médicos se anclaran en la idea del embarazo ectópico, que era lo más obvio. Totalmente. El atraso menstrual era un dato tan potente que podría haber secuestrado todo el pensamiento. Hubiera sido muy fácil decir, el dolor es por el embarazo. Y mandarla a casa. Y mandarla a casa. Pero al seguir los pasos, al construir los diferenciales,
y usar las pruebas para responder preguntas específicas, se reveló la verdadera y compleja situación. El sistema funcionó. Para terminar, una reflexión que nos deja este análisis. Este debate entre la navaja de Occam, que nos pide buscar la explicación más simple, Y el principio de Hickam, que nos exige aceptar la complejidad. exacto. Esto va mucho más allá de la medicina, ¿no? ¿Con qué frecuencia en la vida diaria buscamos una única causa para un problema complejo, cuando la realidad podría ser una combinación de factores? Una idea para seguir pensando.